Muy buenos días todavía, o quizás, no, días todavía. Agradezco de verdad enormemente a Pablo, a Octavio, al Colegio de Michoacán, que haya yo podido estar aquí ahora con ustedes. La última vez que yo estuve en un coloquio de estos, la catedral todavía era inconclusa, entonces han pasado ya algunos años. Lo primero es establecer que esta mesa va a ser un pluriverso, vamos a hablar desde enfoques muy distintos, no necesariamente incompatibles, no necesariamente incapaces de dialogar. Cuando yo escuché que, bueno, esto es un coloquio como los otros de antropología e historia, y yo enfaticé en este caso la dimensión histórica que hasta ahora no ha estado demasiado presente. Por otro lado, que el tema era actuar y pensar desde el sur, y yo me interrogué cuáles son los referentes necesarios para orientar este pensamiento y esta acción desde el sur, y que esta mesa en la que yo iba a participar era repensar el desarrollo y reimaginar la modernidad. Y llegué a la conclusión de que quizás un aporte podía ser abordarlo desde la perspectiva de la historia y desde la perspectiva del sur global y pensar específicamente en lo que pasó desde el pensamiento y la acción en el sur global en el siglo pasado, en el siglo XX que tenemos tan cerca. Porque nunca se actuó y pensó tanto y tan enérgicamente desde el sur como en ese siglo pasado, en el siglo en el que creo la mayor parte de los que estamos aquí nacimos. Nunca antes del siglo XX tantas personas se alzaron contra los imperios y contra su universalismo excluyente como entonces. Nunca fueron tan abundantes y tan filosos los discursos críticos respecto del colonialismo. Y el colonialismo se tambaleó, pero a la postre su núcleo duro se mantuvo, el núcleo duro del colonialismo y de la modernidad, de modo que hoy flamea de nuevo y con fuerza la bandera descolonizadora. Pero me parece que no tiene mucho sentido tratar de reinventar el hilo negro. A la nueva decolonialidad no le haría mal entender un poco más a los ideólogos y a las multitudes que en el siglo pasado dieron vida a la que por entonces llamábamos todavía independencia nacional. De ellos se ocupa esta ponencia y lo que voy a leer, los fragmentos que voy a leer porque no da para todo. La universalidad moderna, la que ya no es puramente mediterránea, sino literalmente global, tuvo su epicentro en Europa. Europa es física y metafísicamente el Big Bang del mundo moderno, porque es desde ahí que a sangre, hierro y disciplina se implantó la nueva universalidad. Se impuso con la espada, con el arcabuz, con la culebrina, pero también con la cruz, con la escuadra, con el compás, instituyéndose como una realidad material, pero también como una realidad espiritual, como un orden político y como un concepto, como un sistema socioeconómico y como un imaginario colectivo. La universalidad moderna es eurocéntrica, pero no fraterna y horizontal, sino imperativa, avasallante, centralista. La universalidad de nuestra época es colonial. Y el colonialismo es, y hay que mencionar el tema, es racista. La opresión y explotación que pasan por el color de la piel, la racialización de las relaciones económicas y sociales, es la otra cara de los imperios modernos, que a contrapelo del reconocimiento abstracto de la humanidad de todos, ejercen la discriminación concreta del colonizado, ejercen la discriminación del otro, del negro en el sentido que le da la palabra Frantz Fanon. Habría que recordar a alguien como Frantz Fanon, un negro argelino nacido en Martinica, para quien, y cito a Fanon, no es solamente el negro color, sino también el negro ficción, el negro ideal, el negro absoluto, el negro primitivo, el negro. Hasta ahí Fanon. Otro hombre de color también del siglo pasado, Ho Chi Minh, nacido en Vietnam, nos habla de la contracara del racismo. Dice Ho Chi Minh, si se tiene la piel blanca se es automáticamente un civilizador. Se pueden cometer los actos más salvajes sin perder la categoría de civilizado. Hasta ahí Ho Chi Minh. Un tercero, el mestizo peruano José Carlos Mariátegui, para que no se nos olvide que este es nuestro sur, el sur del continente, refería, por ejemplo, el concepto de razas inferiores sirvió al occidente blanco para su obra de expansión y conquista. Y he citado a Fanon, he citado a Ho Chi Minh, he citado a Mariátegui, porque en sus respectivos países, además de tener ideas claras, impulsaron en la práctica, no solo en el pensamiento, la lucha anticolonial. Así como el sexismo patriarcal es el modo inicuo como se socializan las diferencias entre los sexos, el colonialismo racista es la forma histórica que adopta en su periferia el expansionismo del capital. Por su vocación, el capitalismo, proverbialmente clasista, es pues también sexista, es pues también racista. Y si pensar el mundo desde la masculinidad conlleva consciente o involuntariamente una cierta dosis de sexismo, pensar el mundo desde las metrópolis es casi inevitablemente interiorizar la visión imperial. Por críticos y radicales que sean, los discursos sociológicos están situados y el discurso europeo conlleva una carga mayor o menor de colonialidad y por lo tanto de racismo. Tiene razón otro orillero cobrizo, el indio
Ranit Gua cuando se refiere a la, cito, incapacidad histórica del supuesto universalismo de la razón eurocéntrica y de su construcción de una expansión global, la del capital, para trascender sus propios umbrales históricos en la etapa del colonialismo. Pero con el tiempo el racismo y el colonialismo se alambican, se maquillan y sin embargo persisten. ¿Y por qué se oculta? Los primeros en criticar a fondo teórica y prácticamente el colonialismo racista son quienes no pueden evadirlo, pues lo padecen. Los primeros descolonizadores auténticos son, no podía ser de otro modo, los colonizados. Porque era patente por sus rumbos. Hace casi 100 años, Ho Chi Minh ya sabía cosas que otros recién descubren ahora, con fórmulas como acumulación originaria permanente o acumulación por desposesión. Ya sabía entonces Ho Chi Minh, porque lo padecía, que el capitalismo traslada permanentemente sus contradicciones metropolitanas a la periferia, donde el saqueo, el trabajo forzado y el racismo son por lo tanto realidades crónicas. Así lo plantea Ho Chi Minh en 1926, hace 90 años, dice Ho Chi Minh: el capitalismo francés, preocupado por el despertar de la clase obrera en la metrópoli, está tratando de trasladar su dominación a las colonias. Saca de ahí tanto materias primas para sus fábricas como material humano para su contrarrevolución. Es bien sabido, continúa, que la expansión del capitalismo y el descubrimiento del Nuevo Mundo tuvieron como resultado inmediato el resurgimiento de la esclavitud, que fue durante siglos una amarga desgracia para la humanidad. Lo que quizá no se sabe es que después de 65 años, habría que agregar unos 90 más, de la llamada emancipación, los negros norteamericanos todavía soportan atroces sufrimientos morales y materiales, el más cruel y horrible de los cuales es el linchamiento. Hasta ahí Ho Chi Minh. En esta perspectiva, resulta evidente que la emancipación humana será descolonizadora o no será. Así se los reclama en 1920 Ho Chi Minh a los comunistas franceses. Dice Ho Chi Minh: si no condenan el colonialismo, si no apoyan al pueblo colonial, ¿qué clase de revolución piensan emprender? Desde 1920, durante más de medio siglo, 2/3 de la humanidad se enfrascaron en la primera gesta libertaria realmente global de la historia, las cruentas y heroicas luchas del siglo XX contra el colonialismo. Escribe sobre esto Fanon, está escribiendo en 1957, desde hace 20 años, dice: los pueblos coloniales dislocan la dominación extranjera y hacen pie en la escena internacional. Unas al lado de las otras y con ritmo diferente, las viejas metrópolis se tienen que retirar de sus posesiones. Y concluye, poco más adelante, el siglo XX representó la conquista por los pueblos de las tierras que les pertenecen. El siglo XX no fue tanto entonces la centuria de las grandes guerras o la centuria de las conversiones al socialismo, como el tiempo de los movimientos de liberación nacional, triunfantes. Como el socialismo llamado real, estas independencias efectivamente existentes, estas independencias reales, se pervirtieron o simplemente prometieron más de lo que podían cumplir, y a la postre le defraudaron las esperanzas puestas en ellas. Muchas fueron las razones del desencanto. La primera, que la mayor parte de los que en la periferia fueron reconocidos como nuevos estados-nación no eran auténticas naciones, no estaban sustentadas en pueblos unidos en torno a su identidad, territorio, idioma y proyecto, sino que se construyeron a partir de circunscripciones coloniales que en principio poco significaban culturalmente para sus heterogéneos habitantes. El resultado fue que después de la independencia, a veces concedida por el imperio a sus incondicionales del nuevo Estado, se multiplicó la confrontación entre los ciudadanos debutantes que se identificaban mucho más con su etnia, con su comunidad, con su tribu, que con la nueva y hechiza entidad jurisdiccional que ahora presuntamente los incluía. Pero los efectos más nefastos de esta falla de origen no deben sobreestimarse. Sin duda, son muchas las llamadas naciones prisión, construidas desde arriba por intereses minoritarios e ilegítimos, pero también están las que se volvieron auténticas naciones, y todas ellas tienen su historia. Decía Heródoto que los griegos, quienes vivían en ciudades separadas e independientes unas de otras, solo se sintieron griegos cuando tuvieron que hacer frente a los bárbaros, y así otros pueblos dispersos y aún confrontados se fueron haciendo naciones en la medida en que resistían amagos y compartían vicisitudes. Argelia, la tierra adoptiva de Frantz Fanon, y por cuya independencia pelearon y murieron muchos hombres y mujeres, no era de origen una nación. No lo era, pero lo fue, dice Eric Hobsbawm. La unidad impuesta por la conquista y la administración podía producir a largo plazo un pueblo si se veía a sí mismo como nación. Argelia no tiene nada en común como país, excepto la experiencia de la dominación francesa, donde desde 1830, y lo que es más importante, la lucha contra esta dominación. Y en efecto los argelinos se hicieron un solo pueblo para lograr su independencia, aunque de inmediato resurgieron las diferencias entre árabes, bereberes, etc.
La cuestión de fondo no es si en un determinado ámbito geográfico las instituciones públicas conforman o no un legítimo Estado nacional. La pregunta que importa es si los pueblos, las comunidades que ahí se encuentran han sido o han ido articulando una identidad nacional, sin por ello renunciar a su diversidad étnica, comunal o tribal. Y en esta construcción de pueblos-nación, que como tales se darán estados que los representan, las batallas compartidas contra la imposición colonial son un factor decisivo. La lucha por hacerse pueblo y edificar estados nacionales fue lo que podía ser y llegó hasta donde podía llegar Ho Chi Minh, que era pragmático y al mismo tiempo idealista. Lo dice en un escrito de 1926, se escribe Ho Chi Minh. Una serie de brotes revolucionarios poderosos, pero hasta ahora desorganizados, señalaron el fin de la Guerra Mundial, está hablando de la primera. Esta fuerza espontánea e irresistible que aspira a combatir por un futuro mejor fue dirigida y organizada por la burguesía nacional y nativa. Esta burguesía que creció y se fortaleció durante la guerra ya no desea seguir en las garras del imperialismo y entregar a este último la parte más importante de la explotación de sus trabajadores, de sus campesinos. La lucha por la liberación nacional, consigna de la joven burguesía colonial, sin embargo, fue acogida con entusiasmo y respaldada fuertemente por las masas trabajadoras en la India, en Egipto, en Turquía, etc. La artificiosidad de ciertas naciones y la conducción burguesa de la mayoría de los movimientos de liberación nacional se añade el hecho de que las metrópolis se dieron su control solo parcialmente, que lo que había sido colonialismo devino neocolonialismo, es decir, la aceptación, lo dice Fanon en 58, la aceptación de una soberanía nominal y el rechazo de una independencia real, lo que sin embargo no era poco, pues también, dice Fanon, la reconversión de la economía colonial y la desaparición del pacto colonial constituyeron un peligro de muerte para los capitales extranjeros. Desencantos poscoloniales, brevemente hay un desarrollo más extenso aquí. Como resultado de la perversión de los ideales independentistas o de su imposibilidad práctica, la frustración de las perspectivas plebeyas va generando en la periferia un renovado pensamiento descolonizador y emergen nuevos movimientos populares de resistencia. En el caso de la India, y es sabido por quienes de esto nos ocupamos, los estudios postcoloniales de orientación gramsciana replantearon la visión de lo que había sido sus guerras de independencia, sus rebeliones campesinas. Ubicar la descolonización en el centro de las luchas libertarias del siglo XX, reconocer el protagonismo de los campesinos, no solo como explotados, sino como étnicamente sometidos. En Indochina, por ejemplo, Ho Chi Minh decía que a los campesinos se les arruina como campesinos y se les oprime como anamitas. Destacar el importante lugar que en la resistencia ocupan las comunidades, el papel que en la lucha tienen las identidades y la cultura popular son aportes de la nueva historiografía de la India y en general del pensamiento contestatario periférico del medio siglo que alerta contra el elitismo y el neocolonialismo en que desemboca la conducción burguesa de las luchas. En 1958 Fanon sostenía que, lo cito, la verdadera liberación no es esta pseudo-independencia con una economía dominada por el pacto colonial, y afirmaba que el neocolonialismo se dirige esencialmente a la burguesía y a los intelectuales del país colonizado. En el caso de los postcoloniales de la India, su postura necesaria, pertinente, como ruptura contra una visión hegemónica, elitista y dominante de las luchas de liberación, ha sido sin embargo criticada por otro indio, Sumit Sarkar, quien desde hace 3 lustros viene señalando los excesos, los que él considera excesos, que ahí en otros lugares una parte de la academia comete al sustancializar las categorías de subalterno, de autonomía y absolutizar la contradicción entre unas comunidades idealizadas, dice él, y un abstracto Estado moderno que externa la dimensión cultural de la contradicción entre lo originario y lo occidental, etc. Sin embargo, ya medio siglo antes, al menos habría que releerlo, ya Fanon ironizaba a costa de los inevitables excesos culturalistas en que incurren los colonizados o, más frecuentemente, sus portavoces ilustrados, cuando de pronto se reencuentran con su ser ancestral. Decía Fanon, es maravillarse permanentemente. Antaño emigrado de su cultura, el autóctono la reexplora hoy con arrebato. Se trata, pues, de esponsales continuos, pese a que la cultura del pueblo sometido está esclerosada, pese a que la cultura del pueblo sometido está agonizante. Estado de gracia y de agresividad son 2 constantes que volvemos a encontrar en este estadio. La cultura encasquillada, vegetativa, a partir de la dominación extranjera, es revalorizada. No es nuevamente pensada, no es tomada otra vez, no es hecha dinámica en su interior, es gritada. Y esta valorización súbita, no estructurada, verbal, recobra actitudes paradójicas. Se reencuentra el sentido del pasado y el culto a los antepasados. El pasado de aquí en adelante será constelación de valores y se identifica con la verdad. Hasta ahí, Fanon.
Y lo peor, dice Fanon, es cuando los sabios de los países colonizadores se entusiasman y entonces empiezan a usar los conceptos de pureza, ingenuidad, inocencia, ontologización de los originarios, fundamentalismo autoctonista, comunalismo antiestatista, culturalismo identitario y localismo. Son posturas que adoptan o las que son propensos los neoindianismos que arrancan desde los 70 del siglo pasado en nuestra América. Corriente libertaria, sin embargo, plausible por muchas razones, pero que a mi juicio incurre en excesos semejantes a los que criticaban en Argelia Fanon en la India Sácar. En perspectiva emancipatoria y para ir terminando. En perspectiva emancipatoria, el siglo XX, la pasada centuria, que se anunciaba como el siglo de las revoluciones proletarias y como el siglo del socialismo, acabó siendo, para bien o para mal, el siglo de la rebelión de las colonias contra las metrópolis. Tiempo de nacionalismos más que de internacionalismos y de protagonismo campesino más que proletario. Y estuvo bien que así fuera, pues la dimensión imperial y racista del sistema que el revolucionarismo eurocéntrico del siglo XIX había subestimado, a la postre resultó más acuciante, más movilizadora que la pura explotación de clase en su modalidad metropolitana. En consecuencia, los alineamientos no fueron tampoco los esperados. Por una parte, a los obreros y otros sectores progresistas metropolitanos les costó mucho identificarse con la descolonización, de modo que la solidaridad, sobre todo juvenil, no cobró fuerza sino hasta la última fase de la guerra de Vietnam. Por otra parte, la burguesía nacional y en general las clases poseedoras ubicadas en las colonias también se sentían oprimidas, de modo que encabezaron o cuando menos participaron en los procesos libertarios y con mucha frecuencia los capitalizaron. Así, y dado que los imperios solo en parte se replegaban, el colonialismo devino neocolonialismo y la explotación de los trabajadores y los recursos naturales, tanto la imperial como la de clase, se mantuvieron y aún se acrecentaron. Pero ahora en contubernio con las burguesías locales que quizás eran nacionales por su asiento, pero poco o nada nacionalistas. En cuanto al régimen político, los países debutantes acabaron siendo administrados por estados solo formalmente independientes y en todos los casos autoritarios. Durante los años de la posguerra, que algunos llamaron el desarrollo estabilizador, y esto ya no lo puedo desarrollar aquí, el sol salió por un rato para algunos de los pobres de la periferia. Pero con la globalización neoliberal y sus políticas desreguladoras terminó abruptamente el cortísimo verano del desarrollismo por el que países de América Latina independizados en el siglo XIX y algunos del norte de África y del Oriente Medio liberados después, lograron impulsar un cierto crecimiento económico interno que, al depender en parte del mercado nacional, tenía que ser más o menos redistributivo. Sin embargo, la globalización canalla que arranca a fines de los 70 del pasado siglo, arrumba para siempre la idea de que el sistema capitalista puede descolonizarse y cobrar la forma de una red de naciones interrelacionada horizontalmente, pero no sometidas las unas a las otras. Y aunque esto, más aún que esto pueda lograrse con bienestar para los pueblos. El neoliberalismo hace trizas las promesas del nacionalismo y del desarrollo capitalista de la posguerra. Y en esta batalla decolonizadora contra el imperio estamos enfrascados hoy en nuestra América. Mi tema es ciertamente qué es lo que estamos haciendo hoy en nuestra América por esto, pero me parecía que era indispensable recordar a los que murieron en la batalla por la independencia y por la descolonización en el siglo pasado. Cuando menos tenerlos presentes, si no es para repetir sus palabras y para no cometer sus mismos errores. Gracias.